Corintios, capítulo 10, verso 7. Para la gloria del Señor. Alma mía, alaba a Dios. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 7. Amén. Glorificado sea el nombre de Cristo. Consideramos varios versos en esta preciosa tarde, para así compartir una palabra con la iglesia del Señor, la paloma del Señor. Gloria a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Para la gloria del Dios viviente. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 7. Consideramos varios versos en esta preciosa tarde del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 7. Esperamos por los hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Aún están en la búsqueda, para que así todos podamos compartir juntos unánime la poderosa palabra del Señor, para su gloria y para su honra. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria, gloria. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. La palabra es para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el Padre de Dios dice: Amén. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que los quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son viciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a las reglas que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ustedes. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra, Dios bendito, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Yo te doy gracias, porque eres tú el que ha permitido que yo esté en pie delante de tu presencia en este día, Padre amado, aún en la debilidad de mi cuerpo, Padre amado, para tu gloria y para tu honra. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, que tu Santo Espíritu lo entrelace con mi espíritu y tome control de mis pensamientos, tome control de cada palabra que sale de mis labios, y que tú hables como solamente tú lo sabes hacer, Dios mío. Nada soy sin ti, de ti dependo, Padre amado. Opera milagros, prodigios en esta noche, en esta tarde, Dios mío, para tu gloria, Padre Santo. Quita lo que tienes que quitar, añade lo que tienes que añadir a tu iglesia en estos tiempos, Padre amado. Opera conforme a tu santa y divina voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Amén. Esta iglesia de los Corintios fue una iglesia que fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. La vida del apóstol Pablo es una vida muy interesante, porque este hombre recibió una educación tremenda. Alma mía, alaba a Dios, estaba muy preparado. Gloria al Señor. No solamente en el ámbito religioso, sino también en lo secular. El apóstol Pablo era un hombre con estudios, bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre que para los efectos, gloria al Señor, conforme a su conocimiento y la sabiduría que había adquirido en este mundo, tenía la capacidad de lograr grandes cosas en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Luego dice la Biblia que creció a los pies de Gamaliel. Y si entendemos lo que hemos estudiado, ¿verdad?
que Gamaliel era un líder religioso muy importante en aquellos tiempos. Gloria a Jesús. Esta jovencita estaba creciendo a sus pies, teniendo un conocimiento religioso que usted no puede ni imaginarse. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que entendamos todo esto acerca del apóstol Pablo, porque para los efectos del apóstol Pablo no era una persona común y corriente, era un hombre preparado en todo el buen sentido de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En un momento dado, luego de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nace en la iglesia del Señor, este hombre con tanto conocimiento y también preparado, comienza a perseguir lo que había nacido a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Lo que muchos no han logrado entender en estos tiempos es que en el corazón de este hombre se había despertado un hambre que estaba oculta en lo profundo de su corazón y comenzó a perseguir lo que él entendía y quería experimentar, que era nuevo, y quería entender y saber y conocer si verdaderamente era real. ¿Cuántos alaban a Dios? Comenzó a perseguir la iglesia de una manera tremenda, y él mismo testifica que nos perseguía hasta la muerte, hasta que tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, que personalmente desciende de los cielos, alma mía, alaba a Dios, para impactarlo con su Santo Espíritu y comenzar a revelarle cosas que aún él no entendía. Tremendo el Señor. O sea que Pablo era un hombre preparado, tenía mucho conocimiento literal, espiritualmente, conforme a su religión, conforme a sus costumbres, conforme a las costumbres de otras naciones y otros pueblos. Este hombre le faltaba algo, y aquello que le faltaba finalmente lo encontró a él. ¿Cuántos alaban a Dios y a su nombre? ¡Oye, qué lindo! Pablo tenía hambre, lo buscaba y no lo encontraba. Pero aquello que él estaba buscando y que no encontraba, decidió salir en busca del apóstol Pablo, y lo encontró, y lo atrapó, y lo impactó, y lo cambió. ¿Cuántos alaban a Dios y a su nombre? Querido el Señor. O sea, con todo el conocimiento y la sabiduría que tenía Pablo de este mundo, alma mía, alaba a Dios, no era suficiente para lograr lo que logró luego que recibió aquel encuentro y aquel impacto del Espíritu Santo de Dios personalmente. ¡Qué lindo el Señor! Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, fundó esta iglesia. Gloria a Dios. Luego de haber tenido aquel encuentro. Mire qué lindo el Señor. El apóstol Pablo fue escogido a predicar el Evangelio a los gentiles, como hemos ido estudiando, ¿verdad? Y comenzó a levantar iglesia de una manera increíble. Parecería casi imposible para una persona, ¿verdad?, que está en sus 5 sentidos y en su juicio cabal, creer que fuera posible que este hombre edificara y levantara tantas iglesias para gloria del Señor. Pero la verdad y la que nosotros entendemos y lo que hemos conocido es que no fue el apóstol Pablo el que estaba trabajando, era el mismo Espíritu de Dios que estaba haciendo la obra. Así que el apóstol Pablo no podía gloriarse por sí mismo, sino que tenía que gloriarse en Cristo y a su nombre. Y el apóstol Pablo en este momento, ¿verdad?, podemos notar, conforme a las palabras que dirige en este capítulo, que sí se estaba gloriando, pero lo hacía sin entusiasmo. O sea, no estaba muy contento al gloriarse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había llegado un tiempo donde él tenía que defender su posición apostólica y su llamado. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque él estaba completamente convencido de que aquella obra que él estaba haciendo no la hacía por sí mismo, sino que era con la fuerza de Dios, y toda aquella inquietud que seguía creciendo era para la gloria de Dios y a su nombre. Entonces el apóstol Pablo ya había escrito una carta a los corintios, y en esta primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, en el capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor, el apóstol Pablo les recordó que cuando fundó aquella iglesia no había ido a ellos, bendito sea el nombre del Señor, para anunciarles, había ido, ¿verdad? Cuando fue a ellos, fue para anunciarles el testimonio de Dios. No fue con excelencia de palabras. O sea que el apóstol Pablo había tenido que enfrentar en aquel tiempo burlas, porque desde el momento que el Dios del cielo impacta su vida, alma mía, alaba a Dios, que él había dejado de utilizar la excelencia de la retórica y tanta palabrería humana, tanta sabiduría humana. Pablo entendía que era tiempo que él declarara aquella palabra de poder que había impactado su vida con firmeza, con fuerza, con convicción, sin ponerle, alma mía, alaba a Dios, tanta palabrería a lo que Dios hizo en su vida. ¡Oh, gloria a Dios!
fácil que muchos lo observaran y dijeran: este hombre, tanta preparación académica, este hombre, tanto conocimiento religioso, este hombre, tanto conocimiento de la ley, alma mía, alaba a Dios, y habla como cualquier persona, y se rebaja al punto de hablar como si fuera un gentil, se rebaja al punto de hablar como si fuera un griego, alma mía, alaba a Dios, siendo judío. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Porque Pablo, él mismo da a conocer que para los gentiles él se hacía gentil, para los judíos se hacía judío, para que el mensaje pudiera ser entendido de alguna manera, ¿verdad? Que el cuerpo, que los creyentes lo digirieran, y el mensaje de la palabra de Dios llegara, y que el Espíritu de Dios fuera el que tuviera la oportunidad de trabajar. Pero llama mi atención que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de este hombre, él transmite y le hace entender a esta iglesia que el Evangelio le había sido revelado por un misterio. Alma mía, alaba a Dios. El Espíritu de Dios comenzó a trabajar con este hombre de una manera tan especial que quizás el conocimiento que él tenía, alma mía, alaba a Dios, no era lo que Dios quería que él entendiera. Había algo más allá, y tenía que ser el mismo Espíritu de Dios el que comenzara a transmitirle. Alma mía, alaba a Dios. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: la mucha letra mata, para el Espíritu vivifica. El que te hizo ministro fue el Espíritu Santo. El que te hizo ministro no fue la letra. El que te hizo ministro no fue el instituto, fue el Espíritu de Dios. ¡Oh, gloria al Rey y a su nombre! Porque Pablo era un hombre con conocimiento religioso, no había tenido las experiencias que tuvo luego que Dios lo impacta. Comienza a levantar iglesias, y con todo el conocimiento que tenía, no había levantado ni alma, alaba a Dios, ni un programa de rehabilitación. ¿Cuántos alaban a Dios? No había levantado ni un orfanato, alábalo. Había llegado por el conocimiento que tenía a dar limosna a los pobres, a ayudar en las calles. Bendito sea el nombre del Señor, porque fue bien enseñado por un hombre llamado Gamaliel. Escucha bien, esto usted tiene que entender lo que estoy hablando por el Espíritu. Ahí no lo dice, pero yo lo veo por el Espíritu. Y ahí estaba Pablo cuando caminaba en las calles y comenzaba a verle a los ciegos y decía: este está cojo, este está ciego, y sacaba la limosna porque le habían enseñado: si yo doy limosna, un día cuando yo necesite, a mí me van a ayudar también. Alma mía, alaba a Dios. Así que Pablo vivía conforme a aquel conocimiento, pero había algo más que Dios del cielo quería hacer con él. Había algo más que Dios del cielo podía hacer a través de él. Y Pablo que había creído. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! Y Pablo se había dirigido a esta iglesia y le había dicho: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo comenzó a esparcir el Evangelio en esta región donde se levanta esta iglesia de los Corintios, alma mía, alaba a Dios, allí solamente se conocía, bendito sea el nombre del Señor, que aquel hombre era el que perseguía en un momento dado a la iglesia y la asolaba. Pero Pablo precisó no conocer nada acerca de todos los que estaban a su alrededor, para que la excelencia del poder fuera de Dios, y para que la palabra que él predicaba atrayera la vida, para que el poder de Dios manifiesto provocara derramamiento de poder, hubiera llenura del Espíritu Santo, hubiera dones fluyendo. Alma mía, alaba a Dios. El apóstol Pablo, por medio de aquella predicación, los alcanzó, y por medio de aquella predicación provocó que el Espíritu de Dios los llenara, para que hablaran en lengua, para que adquirieran el conocimiento, para que hubieran milagros, para que hubieran prodigios, porque su palabra era de poder y era espíritu. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! Pablo se dirigía a esta iglesia y quería recordarles en la segunda carta, de alguna manera u otra: cuando ustedes le predicaron el Evangelio, no fui yo el que le predicó, fue el Espíritu que está en mí, y fue ese Espíritu el que los convenció para que ustedes se guardaran para Dios. Y ese mismo Espíritu fue el que provocó que ustedes fueran llenos por el oír con fe, y se hicieron manifiestos los dones del Espíritu en sus vidas. Ese mismo Espíritu que les predicó en aquel momento, al que ustedes les rodeaban, menospreciaban y decían: ese hombre se volvió loco, alma mía, alaba a Dios, es el mismo Espíritu que me ha llevado hoy a recordarte que te escribí en un momento dado, para que tú entiendas que este poder está dispuesto aún a hacer lo que prometió en un momento dado.
dice a los corintios, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. O sea que estas personas, cuando conocen a Pablo, que creen en el Evangelio, no tenían ningún tipo de conocimiento de cómo se manifestaba los dones del Espíritu Santo. Pero de alguna manera u otra, ellos recibieron ese Espíritu y comienzan a ver esa manifestación, a hablar en lengua, a conocer verdaderamente qué era lo que estaba aconteciendo en su vida, porque al apóstol Pablo le había sido revelado lo que ellos no entendían, lo que ellos no conocían. Alma mía, alaba a Dios, era menester que el apóstol Pablo les recordara: cuando yo llegué a ti, tú no sabías nada. Cuando yo llegué a ti, tú estabas atado. Cuando yo llegué a ti, tú estabas perdido, tú estabas confundido, tú estabas oprimido. Alma mía, alaba a Dios, y lo que conoces hoy fue porque el Espíritu que está en mí te lo hizo entender. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! ¡Gloria! ¡Vive Dios! No fue la ley. Escucha bien, Pablo en ningún momento se fundamentó y se sostuvo del conocimiento que él tenía previo, de la retórica y de las palabras de humana sabiduría. El apóstol Pablo utilizó el poder del Espíritu de Dios que estaba en él, que lo movía a declarar aquella palabra de poder, aquella palabra de unción, aquella palabra de liberación, aquella palabra de Dios que era necesaria en el momento preciso para que el pueblo creciera y aquella iglesia fuera fundamentada. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! ¡Gloria! ¡Qué lindo es Dios! Y Pablo les decía en la primera carta: para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es importante que esta iglesia entendiera que todo era en base, alma mía, alaba a Dios, al mismo poder de Dios. Ahí no había mano humana que tuviera fortaleza suficiente para provocar lo que había sido provocado en aquella reunión, en aquella iglesia. Era el mismo poder de Dios. Ahí Pablo no era nadie. Ahí el grande era Dios. Ahí era el poder de Dios el que estaba tomando el control. Ahí era el Espíritu Santo el que iba a poner y iba a quitar. Ahí era el Espíritu Santo el que iba a provocar un avivamiento en aquel lugar. Ahí era el Espíritu Santo el que había prometido en un momento dado, por medio de Jesús, aleluya, el que iba a hacer cosas grandes. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! ¡Gloria! ¡Qué tremendo es Dios! Pablo no podía ser conmovido de aquello. Simplemente le había pedido a la iglesia: no juzgues nada antes de tiempo. No lo juzgues antes de tiempo. Simple y sencillamente, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo le transmite este conocimiento dado por el Espíritu de Dios a su vida, alma mía, alaba a Dios, a la iglesia, para que ellos entendieran que tenían que enfocarse en el trabajo que Dios había dado y había puesto en sus manos. No había tiempo para mirar atrás, no había tiempo para mirar al lado, no había tiempo para nada de eso. Simple y sencillamente para trabajar para Dios y darle a Dios lo que era de Dios, el tiempo de Dios, alma mía, alaba a Dios, la alabanza y la gloria de Dios, para que en su tiempo Dios los alabara a ellos. Cuando sea el tiempo, les revelar todas las cosas, alma mía, alaba a Dios y a su nombre. ¡Gloria! Escúchame, Pablo era un hombre muy tosco, muy fuerte en ocasiones. Defendía con una manera muy peculiar el Evangelio de Jesucristo, porque todas las cosas que había adquirido en su vida eran insignificantes para él, no habían traído a su ser vida. Lo que provocaba que Pablo estuviera vivo era aquel espíritu que había llegado a su vida y que lo sostenía para poder, en medio de su debilidad corporal, alma mía, alaba a Dios, llevar la palabra que fuera necesaria a la iglesia, en el momento perfecto de Dios para el crecimiento de la iglesia. Alma mía, alaba a Dios, cuando Dios lo declarara, alma mía, alaba al Rey, para edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo, para bendición de la iglesia. Alma mía, alaba a Dios, y alabanza y gloria del Rey de Reyes y a su nombre. Pablo se apoyaba constantemente, alma mía, alaba a Dios, mientras
mientras le correspondía gloriarse con mucha tristeza, poco entusiasmo en el Dios viviente. Alma mía, alaba a Dios. Hay 3 puntos que quisiera compartir con la iglesia, pero 2 puntos que quisiera compartir en esta preciosa tarde del apóstol Pablo con referencia a estas cartas que le escribía a los corintios. Número 1, eran cartas muy cargadas, bendito sea el nombre del Señor, fuertes. Y aparte de eso, bendito sea el nombre del Señor, aunque las cartas eran muy fuertes, otro punto muy importante era que el apóstol Pablo no se imponía. ¿Cuánto me está diciendo? Aunque el apóstol Pablo hablaba como tenía que hablar, decía lo que tenía que decir, alma mía, alaba a Dios, no obligaba a nadie, simple y sencillamente predicaba el evangelio, hacía el llamado, el que viniera, el que quisiera trabajar, trabajaba, y el que no llegara. Oh, gloria a Dios, porque Pablo entendía que el que hacía la obra no era él, no eran sus palabras, no era su sabiduría, era el Dios viviente, el Dios invisible. Oh, gloria a Dios y a su nombre. El trabajo de Pablo era hacer los llamados, invocar, pero predicar, orar y seguir trabajando. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Den un aplauso al Señor. Pablo no tenía tiempo para nada más. Pablo dijo, yo me tengo que guardar, tengo que seguir guardándome, y eso se lo voy a enseñar a la iglesia. Hasta que Cristo venga. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque la muerte me sorprenda primero. Eso lo enseñaba el apóstol Pablo. Pero verdaderamente era Pablo el que hablaba. De ninguna manera. El que estaba hablando era el Espíritu que estaba en Pablo. Y el celo que lo movía para corregir las averías. Y tratar con los dogmas que estaban comenzando a robar la iglesia, desviándolos del plan perfecto de Dios, de la unidad verdadera de Dios, de lo que Dios estaba buscando para crecimiento y alabanza de su gloria. Gloria al Rey y a su nombre. Pablo había confrontado con varias iglesias ciertos problemas, y había notado que habían buscado infiltrar, bendito sea el nombre del Señor, otras doctrinas que contrariaban la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo, y aquello le estaba afectando. Pero Dios era tan sabio que decía, aquí yo no puedo estar, y lo sacaba y lo llevaba a otro lugar para que Pablo no tuviera, alma mía, a Dios, que enfrentar ese dolor, esa indignidad, ese sentimiento tan profundo, bendito sea el nombre del Señor, sino que permitía que a la distancia Pablo escuchara todas las barbaridades y las atrocidades que se hacían en las iglesias que él mismo había fundado, en el fundamento que se llama Cristo, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina de la unidad, en la doctrina de la vida de Dios, en la santidad, en la doctrina de la pureza, en la doctrina de la conducta de fe pura. Alma mía, alaba a Dios como Dios mandó, no la de la apariencia. Oh, gloria al Rey, aleluya, porque era importante que entendiera la iglesia que había que limpiarse por dentro y también por fuera, como dijo Jesús. Esto no era una apariencia, alma mía, alaba a Dios, es completa. Oh, gloria a Dios y a su nombre. Pero los que trataban de introducir otras doctrinas en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y que Pablo lo afrontaba, estaban tratando de llevar a la iglesia a fundamentos y estatutos de la ley mosaica, cuando ya el Dios del cielo había limpiado todas las cosas para que los creyentes, bendito sea el nombre del Señor, pudieran disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado. Alma mía, alaba a Dios, si se toman con acción de gracias, apartándose y guardándose del pecado, de la inmundicia de este mundo, porque el que se constituye, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es importante que el apóstol Pablo permaneciera en todas estas cosas y recordándole a la iglesia que tenía que permanecer sin mancha y sin arruga para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando tenía que ser tosco era tosco, alma mía, alaba a Dios, para provocar un despertar en aquellas iglesias a las que él le había enseñado, que creyeron por fe, no fue por obras, para que nadie se gloriara, y le dio su espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu que estaba en él, aleluya, y hubiera manifestación de poder. Oh, gloria a Dios y
Porque quizás ellos, inmediatamente que escucharon la predicación de Pablo, mientras Pablo comienza a levantar esta iglesia, bendito sea el nombre del Señor, conforme a la predicación y el poder que se manifestaba en su vida del Espíritu Santo, ellos comenzaron a creer, pero había un conocimiento que le era oculto a ellos. Aunque sí habían recibido a Cristo, no, había un conocimiento que le era oculto a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos tenían que entender que el apóstol Pablo estaba allí para que la revelación que ellos estaban esperando de parte de Dios, ellos la entendieran y crecieran en qué, en conocimiento, en amor, en unidad, alma mía, alaba a Dios, y en una misma esperanza para gloria y honra de Dios y para mover del Espíritu Santo en aquella comunidad, en aquella región, y provocar un cambio. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! Gloria. Mire, y por medio de los labios del apóstol Pablo se convirtieron a Dios, aceptaron a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y los que no se convirtieron por medio de la predicación del apóstol Pablo, de todas maneras pudieron desarrollar los dones del Espíritu, porque Pablo estaba lleno del poder y ellos pudieron entender. Aquella gente no hablaban en lengua, aquella gente había cosas que eran ocultas a ellos, y fue por lo que Pablo les predicó que se manifestaron los dones. ¡Oh, gloria a Dios y a su nombre! ¡Qué lindo Dios! Pero era porque Pablo estaba lleno. Pero aún así, Pablo en su segunda carta les dice, aunque la palabra sea menospreciable, porque Pablo entendía perfectamente las burlas que salían de su boca, era causa del menosprecio que había en ellos hacia él. Por la manera en la que Pablo esparcía el evangelio con semejante celo, fuerza, firmeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo en el capítulo 11 le dice, ojalá me toleraran por un poco de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. Cuando te prediqué es un solo esposo que te hizo entender que fue el que murió, que fue el que derramó su sangre, no hay otro más. Ese fue el que pagó el precio, ese es el que te va a levantar, ese es el que te va a librar de la vida venidera. Oh, gloria a Dios, el Cristo que yo predico, aleluya, y a su nombre. Y Pedro siempre le decía, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesús como único y suficiente Salvador, y me hago a mí mismo esclavo de Dios por amor a Cristo. Hago lo que tenga que hacer y trabajo para sostenerme a mí mismo, pero siempre les he dado un ejemplo digno para que ustedes lo sigan. Buscaba el apóstol Pablo evitar en todo tiempo, alma mía, alaba a Dios, que se enaltecieran los corazones de esta iglesia, sino que permanecieran humildes y se gloriaran constantemente en el Señor, como Él lo hacía, conforme a las reglas y a la medida de Dios. El apóstol Pablo evitaba lo más posible defender su llamado, pero había momentos en los que tenía que tomar cartas en el asunto, para que los que leían aquellas palabras y escuchaban aquellas palabras que el apóstol Pablo hablaba, entendieran que el que lo puso en aquel lugar fue Dios. Y entendía perfectamente por qué todo lo que él hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. No era porque él lo hiciera por él mismo, era porque Dios verdaderamente había llegado a su vida, y todo lo que él hiciera en el nombre del Cristo de la gloria tenía que prosperar, porque Dios lo prometió, y eso no lo iba a impedir nadie. El que se levantara contra Pablo iba a caer. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Pablo quería hacerle entender a la iglesia: el que me escogió no fui yo, que estaba inquieto en mi corazón en un momento dado, pero el que me escogió fue el Cristo de la gloria. Yo permito que el Espíritu que esté en mí, alma mía, alaba a Dios, haga conmigo lo que quiera. Nadie puede imponerme reglas humanas, porque el Dios del cielo fue el que me escogió, y yo voy a ir donde Él me lleve. Nadie puede ir por encima del Dios viviente. Nadie puede ir por ese Espíritu que quiere hacer conmigo lo que le place. Alma mía, alaba a Dios, en el orden de Dios, a Dios, en la palabra de Dios, como Él me mandó. Oh, gloria al Rey, para operar como Él manda, conforme al poder de su gloria,
en medio de los hombres. Díselo al diablo, el Señor los reprenda. Oh, gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Porque es que cuando Dios comienza a llevarte al propósito y al plan de Dios para tu crecimiento, óyame, que se levanta tanto charlatán que se cree que usted es un pedazo de trapo y se cree que usted es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Cristo. Y buscan intimidarle y buscan hacer cuanta poca vergüenza. Pablo en ningún momento buscó intimidar a nadie. Y lo declara claramente en este capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Y le hacía entender a quien quiera que fuera tal persona que estaba provocando de poner en tela de juicio de la manera en que Pablo era guiado, alma mía, alaba a Dios, que la excelencia del poder era de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Y que así como era en carta, alma mía, alaba a Dios, aunque su presencia corporal fuera débil, por palabra, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y presente, era firme de la misma manera, si tenía que serlo, aleluya, oh gloria a Dios y a su nombre. Pablo declara en el verso 14, en el capítulo 10, verso 14, perdón, capítulo 10, verso 14. No nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes. Gloria a Dios. Pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Quizá muchos de ellos habían llegado, muchas personas anteriormente a su vida, con otro Evangelio. Pero no habían visto lo que estaban viendo ahora. No habían habido manifestaciones como las estaban habiendo ahora en este tiempo, en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque había algo que le faltaba. Quizá Apolo en un momento dado estuvo allí. Y Apolo era un creyente. Pero le faltaba algo. Tenía mucha palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Era muy elocuente. Pero le faltaba ¿qué? El Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí el apóstol Pablo les recuerda que él fue el primero que le llegó con ese evangelio que le transmitía el conocimiento que solamente Dios le había revelado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y les decía, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que de sus propios trabajos les hacía entender, alma mía, alaba a Dios, que Dios, el Cristo glorificado, estaba obrando a través de él. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Pablo les estaba dejando saber, no solamente llegué a ustedes en un momento, sino que así como llegué a ustedes hoy, en algún momento dado les fui quitado para llegar a otro lugar. Voy a ser quitado de donde estoy para ser llevado a otro lugar y seguir haciendo lo que estoy haciendo, trabajando para el Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya. Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Escuche bien. Pablo había enseñado en la iglesia de los Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, que esto no era por obras para que nadie se gloríe. Y les recordó a los Gálatas, recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por las que te enseñaron, o recibiste el Espíritu por el oír con fe. Se manifestó el poder de Dios en tu vida porque tú guardabas la ley, o se manifestó el don de Dios en tu vida y se está manifestando por lo que yo te prediqué. Es una pregunta que quedó en los Gálatas, ¿verdad? Alma mía, alaba a Dios. No quedó en el aire. Quedó completamente aclarada por el mismo apóstol y por el Espíritu de Dios, que es el que lo guiaba.
Pero la respuesta estaba en sus propios corazones. La manifestación del poder de Dios que ha habido en tu vida, ¿fue antes de que yo llegara a ti o fue después? Porque yo te prediqué el Evangelio de Jesucristo, por el cual se han manifestado los 12 dones del Espíritu en esta iglesia. No fue por mí mismo, fue por el Espíritu que está en mí, en el cual yo me glorío, porque Él es mi fortaleza. Alma mía, alaba a Dios, el que me ha puesto en grande delante de los hombres y que te pondrá en grande a ti si permaneces en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Llevando tu carga para que se siga manifestando ese poder tuyo. Las palabras de Pablo, las palabras del apóstol Pablo, son palabras que provocaron una transformación completa en la vida de muchos seres humanos, y lo sigue haciendo, porque era el mismo Espíritu de Dios el que había dado vida a su vida, el que le había dado forma a su ministerio, el que lo había transformado y lo cambió de ser un hombre que utilizaba la sabiduría humana y la retórica humana, del conocimiento y la letra humana, para hacerle entender que es por el Espíritu, no por la letra, no por lo que hagamos, sino por lo que haga Él. Glorificado sea el nombre de Cristo. Hasta aquí el mensaje de esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él haga. Olvidé decir el mensaje, el título del tema. Lo que Él haga. El tema. Lo que Él haga. No lo que yo decía, lo que Él haga. Señor. Pablo se depositó por completo en la mano de Dios. Y Pablo permitió que Él hiciera. No buscó hacer nada. Simplemente lo que le tocaba. Y Dios hizo lo demás. Bendito sea el nombre de Cristo. Y así nosotros tenemos que permanecer en nuestro corazón con esta palabra. Lo que Él haga. Que Él lo haga. Santo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden estar en pie en esta preciosa tarde. Agradecemos a la iglesia por su atención. Nos exhortamos a seguir adelante y a permitir que el Señor siga tomando control de su vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Control absoluto, control completo, y así mismo permitir que tome control en la vida de nuestros hermanos. Alma mía, alaba a Dios. No buscando controlar a nadie ni lo que Dios está haciendo, sino que Dios controle y obedeciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que Cristo sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor, y que Dios nos alabe. Bendito sea el nombre de Cristo. Si alguna vida desea oración en esta tarde, puede pasar al frente. Glorificado sea el nombre del Señor por fortaleza. Alma mía, alaba a Dios. Si alguna vida desea reconciliarse con el Señor, aceptar al Señor en esta tarde, bendito sea el nombre de Cristo, puede pasar al frente. De no ser así, nos despedimos en esta hora.